En la clase anterior lo que observamos era un ejemplo de inductancia mutua y nos quedamos precisamente resolviendo este ejercicio, en el cual teníamos tres elementos, tres bobinas en las cuales se encuentran acopladas entre sí. Hablamos de un acoplamiento inductivo. Entonces tenemos un acoplamiento magnético. Tenemos la bobina L1, la bobina L2, la bobina L3. Estas tres bobinas se encuentran acopladas mediante inductancias mutuas, M1, M2 y M3. Mediante las reglas de la mano derecha definimos los sentidos de los flujos y establecimos cuáles van a ser los puntos que van a interactuar con cada una de estas inductancias. Y al final nos queda este circuito equivalente. Nos quedaba ese circuito equivalente que ustedes tienen aquí. Ahora, con ese circuito equivalente, lo que necesitamos es determinar cada uno de los, bueno, establecer el circuito, pero ya con los equivalentes y con nuestras fuentes de voltaje controladas por corriente. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar este circuito que tenemos aquí y vamos a resolverlo. Entonces, eh, voy a, voy a hacer una pequeña copia de este circuito para poder utilizarlo en la diapositiva siguiente. Dame un momento, por favor. Ya. Entonces tenemos aquí este circuito y tenemos junto con lo que... Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el circuito equivalente inductivo con fuentes controladas de voltaje y fuentes controladas con la fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces hay que notar que tenemos una fuente de voltaje, tenemos por aquí una resistencia, tenemos por aquí un inductor, otro inductor y otro inductor, cada uno de ellos con sus respectivos acoplamientos, que los encontramos precisamente en la clase anterior. Ahora, si yo quiero utilizar aquí y quiero encontrar el equivalente, entonces vamos a realizarlo, porque si ustedes se fijan, cada uno de estos inductores va a tener doble acoplamiento. Por ejemplo, si hablamos de este inductor L1, va a tener un acoplamiento con L3 y va a tener un acoplamiento con L2. Lo propio L2 va a tener un acoplamiento con L1 y también va a tener un acoplamiento con L3. Entonces vamos a tener múltiples acoplamientos. Y si tengo doble acoplamiento, significa que necesitaré dos fuentes de voltaje controladas por corriente para cada uno de ellos. Y así se completaría el circuito. Entonces, tendríamos el siguiente circuito equivalente. Tendríamos nuestra fuente de voltaje, que es de 50 voltios con un ángulo de 0 grados. Esto se conecta a un resistor. Este resistor es un resistor de 10 ohmios. Luego de eso vamos a comenzar con cada uno de nuestros inductores. Vamos con L1. Con L1 vamos a tener la bobina L1 y vamos a tener un acoplamiento debido a L2 y debido a L3. Entonces voy a tener una fuente controlada debido al acoplamiento con L2 y otra fuente controlada debido al acoplamiento con L3. Vamos ahora con L2. L2, lo propio. Tenemos un inductor y luego la fuente controlada debido al acoplamiento con L1 y debido al acoplamiento con L3. Tenemos aquí la fuente controlada debido al acoplamiento con L1 y tenemos la fuente controlada con respecto al acoplamiento con L3. Así de esta forma. Hemos completado con la bobina 2. Vamos ahora con la bobina 3. Con la bobina 3 tenemos el inductor. Luego de eso tenemos el acoplamiento debido a L2 y el acoplamiento debido a L1. Eso se representa, no se olviden, con una fuente de voltaje controlada por corriente. Esto es el acoplamiento con L2 y este es el acoplamiento con L1. Y de esta forma lo que voy a conseguir es cerrar el circuito eléctrico. Así, de esta forma. Ya. Cerramos el circuito eléctrico. ¿Tengo el valor de L1? Sí, ya lo calculamos. Es J 0.02. Tengo el valor de la reactancia inductiva 2, sí, es J 0.005. Y con respecto a la tercera, tengo J 0.01. Listo. Entonces ya tenemos nuestras reactancias. Vamos ahora con cada uno de los inductores. Vamos con este inductor, con esta
con esta fuente controlada. Esta fuente controlada decimos que va a ser debido a M1, ¿ya? Esta fuente controlada se va a deber a M3. Acoplamiento inductivo M1, acoplamiento inductivo M3, acoplamiento inductivo con M1, es decir, esto de aquí es M1, si se fijan dice M1 claramente, y también debido a M3, es decir, lo que tenemos aquí. Ahora, esto de aquí tendrá un acoplamiento debido también a M1, y también tendrá un acoplamiento debido en cambio a M2, a este acoplamiento de aquí, que es M2. Luego tenemos estas fuentes controladas que obviamente corresponden a este inductor y tendremos debido a M3 por un lado y luego por otra parte M2. Vamos a colocar aquí M3 y luego colocamos M2. Listo. Cada uno tiene que ver con sus propios o con sus respectivos acoplamientos. Ahora vamos a cambiar de color para que se entienda un poquito mejor. Listo, entonces, una vez que ya tenemos definido cuáles van a ser las interacciones con nuestras inductancias o con nuestro acoplamiento magnético, necesito colocar aquí los valores concurrentes. Debido a M1, M1 corresponde a J, ¿ya? A J, y tenemos el valor de M1, sí, la calculamos en la clase anterior, es 5 por 10 a la menos 3, y por la corriente que está ocasionando el acoplamiento. La corriente que ocasiona el acoplamiento, en este caso, en todos los casos, sí viene siendo I1, porque I1 es una corriente que va a circular por todos los bobinados. Entonces, en todos los casos va a ser multiplicado por I1. Y de 3, M3 ya lo calculamos, y es J 7.07 por 10 a la menos 3, y esto también viene a ser I1. Debido a M1, se vuelve a repetir, es J 5 por 10 a la menos 3. Esto viene a ser I1. Aquí abajo tendríamos J debido a M2, 3.53, lo calculamos anteriormente, por 10 a la menos 3. Y esto es I1. Vamos ahora otra vez aquí con 7.07, J 7.07 por 10 a la menos 3, I1. Y finalmente M2 es J 3.53 por 10 a la menos 3, y esto es I1. Están establecidos los valores de esas fuentes de voltaje controladas. Ahora, necesito establecer cuál va a ser los valores de las polaridades de cada uno de ellos. Vamos con el caso de M1. M1 corresponde al acoplamiento que es ejercido en la bobina 1. Este es L1. Recuerden, toda esta parte de aquí es L1, hasta por aquí es L1. Ya, todo esto es L1. Al acoplamiento que ejerce sobre L1 y producido por L2. Ya, por L2, tenemos L2 aquí abajo. Entonces vamos a ver qué pasa con la corriente en L2. En L2 vemos que la corriente ingresa por el punto, eso significa que la terminal con punto reflejada en L1 me indica la polaridad positiva. Entonces el positivo se encuentra en la parte superior. Entonces positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Listo. Vamos con M3. Con M3, M3 se refiere eh, al efecto inductivo que es producido por la bobina 3 hacia la bobina 1, bobina 3 hacia la bobina 1. Entonces la corriente, fíjense el sentido de la corriente, ingresa por la terminal sin punto, provoca una terminal positiva, una polaridad positiva en la terminal sin punto de la bobina 1. Eso quiere decir que se encuentra abajo y negativo arriba. Se han completado las polaridades de esas fuentes controladas de voltaje por corriente. Hasta aquí tenemos L1. Hasta por este sentido tenemos L2. Recuerden, todo esto corresponde a L1. Todo esto de aquí corresponde a L2. Y todo esto corresponde a L3. ¿Ya? Vamos ahora con L2. M1 con respecto a L2. Vamos a ubicarnos aquí con L2. Y M1 corresponde a la influencia que tiene el campo magnético producido por la bobina 1 sobre la bobina 2. Vamos a fijarnos en L1. En L1, la corriente ingresa por la terminal por punto, entonces provoca una polaridad positiva en la terminal con punto de L2.
Eso quiere decir que se encuentra en la parte superior. Entonces, positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Vamos ahora con M2. M2 corresponde a la influencia de L3 sobre L2. Entonces tenemos que fijarnos qué sucede con L3. Con L3 la corriente ingresa por la terminal sin punto y eso me provoca una polaridad positiva en la terminal sin punto de L2, es decir, positivo aquí, en la parte inferior. Por lo tanto, positivo en la parte inferior, negativo en la parte superior. Listo. Vamos ahora con M3. M3, y esto corresponde a la bobina L3. L3 y esto es M3. ¿Ya? Entonces, M3 corresponde a la influencia del campo producido por la bobina 1 sobre la bobina 3. Entonces, tenemos que fijarnos qué sucede con la bobina 1. Con la bobina 1 ingresa la corriente en la terminal con punto. Me provoca una polaridad positiva en L3 en la terminal con punto, o en la terminal con punto de L3. Y eso se encuentra, si ustedes se fijan, en la parte inferior. Porque todo esto estamos colocándolo así. Entonces, tengo polaridad positiva aquí, negativa acá. No se olviden que esto lo estamos destinando y le estamos colocando en un circuito serio, ¿no es cierto? Ya. Luego, en M2. Vamos con M2. Con M2 tiene que ver con el efecto de la inductancia L2 con respecto a L3. Inductancia mutua me refiero. La inductancia mutua de L2 con respecto a L3. Entonces, vamos a ver qué sucede con L2. Con L2 la corriente ingresa a terminal con punto. Esto de aquí debe verse reflejado en la terminal en la bobina L3. ¿Por dónde? Me provoca una terminal positiva en la terminal con punto de L3. ¿Ya? Entonces, se encuentra el punto ubicado en la parte inferior, si es que lo estiramos de esto. Entonces, se repite nuevamente. Positivo aquí, negativo acá. De esa forma hemos completado cada una de las polaridades y la única incógnita que queda es la corriente I1. La única incógnita que tenemos es la corriente I1. Entonces, yo puedo aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff para resolver este circuito con acoplamiento magnético. ¿En dónde se encuentra uno de los pequeños inconvenientes con este circuito? Es exactamente lo que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, los puntos van a estar ubicados de las siguientes formas. El punto va a estar ubicado aquí, el punto va a estar ubicado aquí, y el punto va a estar ubicado acá. ¿Ya? Entonces, por eso debemos darnos cuenta qué es lo que sucede, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y también lo pueden ver, porque aquí también tenemos la corriente I, esta corriente I, o la corriente I1 que la tenemos aquí, que fluye a través de cada uno de los bobinados. Entonces, pueden verlo también en este sentido, en estos puntos que tenemos aquí, para saber si está ubicado en la parte superior o en la parte inferior. Ahora, luego de eso, una vez que ya he definido todo el circuito equivalente, lo que necesito es resolver ese circuito eléctrico. No hay ningún problema. Esto de aquí me provoca polaridades positivas aquí, negativo acá. Positivo aquí, negativo acá. Positivo aquí, negativo acá. Positivo aquí y negativo acá. Entonces, aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff, ¿qué me quedaría? Lo siguiente. Voy a partir de este punto y voy a recorrer todo. Entonces tendría 10 veces I1, ¿ya? Más J0.02 I1. Vamos por aquí, tenemos positivo más J5 por 10 a la menos 3 I1 menos J7.07 por 10 a la menos 3 I1. Listo. Más J0.005 I1. Continuamos por acá abajo. Más J5 por 10 a la menos 3 I1. Tenemos menos J3.53 por 10 a la menos 3 I1. Culminamos con L2, tenemos más J0.01 I1. Tenemos por aquí menos J7.07 por 10 a la menos 3 I1. Continuamos por acá, tenemos menos J3.53 por 10 a la menos 3 I1. Aquí tenemos más y menos, tendríamos menos
50 con un ángulo de 0 grados es igual a semejantes y despejando I1 nos va a quedar que I1 es igual a 3.51 con un ángulo de menos 0.136 grados y estos son amperios. Eso es lo único que queríamos encontrar y listo. Se ha determinado la corriente I1. Entonces ya tenemos los puntos de polaridad, que es lo que nos pedía en la primera parte del ejercicio. Y en la segunda parte ya encontramos el valor de I1. ¿Preguntas o inquietudes acerca de este ejercicio, chicos? No, Inge. Sí, les recomiendo seguir revisando toda esta información que estamos viendo, ¿no? Porque en realidad necesitan sacar una buena nota en la prueba número 3. Esas notas de las dos pruebas están bastante bajas. Lo que les va a salvar en realidad va a ser el laboratorio. Entonces, les recomiendo seguir revisando la información. Toda la información que se les está dando en clase. Igual el deber ya se lo subirá pronto. Simplemente estamos esperando a que se apruebe por parte del área de circuitos y el deber que corresponde a esta parte de acoplamiento magnético, entonces estará listo para ustedes. Listo, continuamos. Ahora, con respecto a esta inductancia mutua, también existen este concepto de circuito acoplado magnéticamente. Y esto sucede cuando tenemos, o bueno, ¿qué sucede con la energía, no? ¿Qué sucede con la energía cuando tenemos un circuito en acoplamiento magnético? Fíjense aquí, tengo un inductor L1, tengo por aquí un inductor L2, las corrientes se dirigen hacia los puntos, tengo el acoplamiento magnético denotado por la inductancia mutua M. En este caso también tengo la misma situación, solo que la corriente ingresa a un circuito y sale por el otro circuito. Y tengo aquí el acoplamiento magnético denotado como M. En un inductor, en todos los inductores, la energía almacenada por un inductor se representa con la fórmula U medio L por I al cuadrado. L es el valor de la inductancia y el valor de I es el valor que circula por el inductor. Ahora, se conoce que en unos casos podemos tener una polaridad aditiva y en otros casos podemos tener una terminal sustractiva.
Yo no sé si soy yo, pero no se le escucha. Ya, ok. Listo. Sí, esto va desactivado. Gracias por gracias por la observación. Lo único que les decía es que aquí, dentro de lo que corresponde a los circuitos con acoplamiento magnético, la parte más importante está en determinar o en aplicar bien la regla de los puntos. Cuestión número uno, apliquen bien la regla de los puntos. Cuestión número dos, una vez que determinan bien la regla de los puntos, conviertan adecuadamente ese circuito a sus equivalentes con fuentes de voltaje controlados por corriente. Y finalmente, no se olviden, efectuar o calcular bien o ubicar bien las polaridades de esas fuentes de voltaje controladas por corriente. Si ustedes logran hacer esas tres partes adecuadamente, no van a tener ningún problema en resolver estos problemas o ejercicios de circuitos con acoplamiento magnético. ¿Ya? Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte corresponde al nombre del transformador. El transformador es una especie de consecuencia de los circuitos con acoplamientos magnéticos. Ya vimos que una de las aplicaciones precisamente es el transformador, porque estos transformadores permiten obtener un voltaje aquí en la salida de un devanado llamado secundario cuando es aplicado un voltaje en este devanado llamado primario. Si yo coloco aquí una fuente de voltaje, como ustedes pueden observar aquí, automáticamente por aquí aparecerá una diferencia de potencial que va a depender del número de espiras que tienen estos dos elementos y de la capacidad del coeficiente de acoplamiento magnético. Esto de aquí se conecta a una carga y de esa forma en esta carga tenemos voltaje sin que los dos elementos se encuentren físicamente conectados. Entonces, la fuente es por un lado y la carga por otro lado. Entre los dos no existe una conexión directa. No existe para nada una conexión directa, una conexión física. No hay un cable que me una la parte de la carga con la parte de la fuente. Pero existe este acoplamiento magnético que tenemos aquí. Y ahí sí tenemos una forma de unir o de acoplar estos elementos. Eso es bastante útil, como les digo, porque me permite aislar una parte de fuente y otra parte de la carga. Esto es algo muy útil y es bastante utilizado en lo que son circuitos eléctricos. En otras palabras, la energía de esta forma se transfiere desde el devanado primario hacia el devanado secundario, porque ambos comparten una inductancia mutua. Este es el transformador. El transformador es un circuito o es un elemento que me permite subir o bajar voltajes de su secundario con respecto a su devanado primario. En todo transformador siempre vamos a tener un devanado primario y un devanado secundario. ¿Ya? El devanado primario es típicamente donde conecto la fuente y el devanado secundario se denomina el lugar en donde conecto la carga. ¿Ya? Ahora, los transformadores tienen diferentes núcleos. Por ejemplo, podemos tener un transformador con núcleo de aire. Significa que no existe una especie de núcleo o no existe un elemento que me permita, o un elemento que exista entre los dos devanados, entre los dos arrollamientos. Y es un transformador con núcleo de aire. Su símbolo es de esta forma. Yo puedo tener también un elemento llamado ferrita. La ferrita es un elemento bastante magnético. Y en este caso tengo un núcleo de ferrita y se denota con estas líneas segmentadas entre los dos bobinados del transformador. Y luego tengo un núcleo de hierro. Este núcleo de hierro se lo representa con dos líneas verticales de esta forma. Entonces tengo simbología de transformador con núcleo de aire, con núcleo de ferrita y con núcleo de hierro. Ahora, ¿por qué colocamos la ferrita y el hierro? Porque constituyen los caminos físicos por los cuales se va a desplazar el campo magnético. Y además van a ser unos elementos con los cuales me van a permitir ubicar las bobinas, los arrollamientos. Entonces, por eso es conveniente y se fabrican los transformadores en su mayoría con núcleo de ferrita y también con núcleo de hierro. Es un poco difícil encontrar transformadores con núcleo de aire, pero sin embargo los podrían tener. ¿Ya? Esto es el símbolo de los transformadores. Aquí pueden observar cómo se encuentran constituidos de esos elementos. Tenemos, por ejemplo, aquí el núcleo. Tenemos un núcleo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el núcleo. Ese núcleo está formado por láminas de hierro. Estas láminas de hierro son así de esta forma, ¿no? Se coloca una lámina, luego otra lámina, luego otra lámina. Estas configuraciones se utilizan para eliminar corrientes parásitas que podrían aparecer justamente aquí cuando se tiene el acoplamiento magnético. Eso es parte del electromagnetismo, no forma parte de nuestra materia, pero solamente para que tengan un conocimiento que se hace o se tiene un núcleo laminado
¿Para qué? Para que corrientes parásitas que pueden afectar a la parte eléctrica. Aquí tenemos la parte del devanado primario y aquí tenemos la parte del devanado secundario. Este tipo de núcleo tiene un devanado en cada rama distinta. Esta es una forma de construir un transformador. Y aquí todo el flujo se va a desplazar por el núcleo. El flujo producido por el devanado primario se desplaza por el núcleo y lo que va a hacer es ayudar a acoplar magnéticamente con el devanado secundario del transformador. Otra forma que se puede tener es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un núcleo de hierro. Tenemos un núcleo de hierro aquí y aquí. Es el mismo núcleo, solamente que la forma de ubicación de las bobinas es diferente. Aquí tenemos un bobinado de tipo acorazado, es decir, ambos bobinados se abrazan los unos a los otros. ¿Para qué es conveniente esto? Para obtener un mayor coeficiente de acoplamiento magnético. De hecho, hay transformadores En estas construcciones, tanto en la primaria como en la secundaria, se utilizan cables especiales. No son cables que son de cobre desnudo. Son cables que tienen un recubrimiento de esmalte, porque aquí estaríamos hablando de un devanado primario y un devanado secundario. Y si es que no tuviéramos cables con una especie de aislamiento, con un recubrimiento en los de esmalte. Ese esmalte es un aislamiento y me permite tener esta disposición física. De esa manera, los cables del devanado primario y del devanado secundario jamás se tocan. Nunca se tocan porque existe un aislamiento de esmalte entre esos dos devanados. ¿Ya? Entonces, estas son las formas en las cuales se encuentran los transformadores. Ustedes lo que más van a encontrar es esta configuración de transformador. Si ustedes van a la tienda de electrónica y compran un transformador, entonces van a tener este tipo de forma, este tipo de arquitectura. Aquí tenemos formas de transformadores, ¿no? Este transformador es para hacer placa, es sumamente pequeño. Tengo otro transformador también para hacer montar en placa. Aquí tenemos otro transformador. Si ustedes se fijan, este transformador que se tiene aquí se asemeja mucho a esta configuración que tienen por acá. ¿Ya? Es exactamente la misma. Aquí tenemos el núcleo central y entre las dos se encuentran los bobinados, uno sobre otro. Y esto de aquí corresponde a la parte del núcleo de hierro o de ferrita y se conectan igual a una placa. También existe configuraciones así en una especie de circuitos integrados, pero en realidad lo que tenemos aquí dentro son transformadores muy pequeños, podrían ser utilizados para diversas aplicaciones como señales. Y aquí tenemos, ¿no? El transformador típicamente utilizado. Igual tiene, como ustedes pueden ver, su núcleo. Esto de aquí, en la parte central también es el núcleo estos transformadores. En esta parte, si ustedes se fijan, tenemos dos conexiones. En estas dos conexiones se conectan la línea de alimentación, es decir, una fase y un neutro. Esto de aquí corresponde a la línea de tierra. También se debe conectar la línea de tierra. En el otro lado vamos a tener las dos terminales del devanado secundario del transformador. ¿Ya? Y de esa forma tenemos varias formas de transformadores que pueden ustedes encontrar en el mercado. Cualquiera de ellos es exactamente, el funcionamiento es exactamente el mismo. Vamos ahora con un primer tipo de transformadores. Son los transformadores llamados transformadores lineales. Transformadores lineales es el primer tipo de transformador. Estos transformadores llamados transformadores lineales son transformadores que están formados de esta forma. Se encuentran constituidos por esta forma. ¿Ya? Permítame un momentito, por favor.
Gracias, chicos, mil disculpas. Entonces, los transformadores lineales son circuitos que obedecen a esta arquitectura. Si ustedes se fijan, es un circuito típico con acoplamiento magnético. De hecho, ya hicimos un problema con este tipo de configuraciones en la cual tengo un devanado primario por aquí y un devanado secundario por acá. Tengo las corrientes que van a través de una bobina primaria y a través de una bobina secundaria. Tenemos puntos en cada uno de los elementos con acoplamiento magnético. Y tengo aquí la inductancia de acoplamiento magnético llamada M. Tengo aquí la ZL, que es la Z de carga, y tenemos la fuente. Esto de aquí, no se olviden, bobinado primario y bobinado secundario. Si yo aplico leyes de voltajes de Kirchhoff, tanto el devanado primario como el devanado secundario, voy a tener estas ecuaciones. La primera ecuación es voltaje es igual a la resistencia 1 más J omega L1 multiplicado por I1 menos J omega M multiplicado por I2. ¿De dónde sale esta ecuación? De aplicar estos elementos, estas configuraciones con los circuitos, con las fuentes o sus equivalentes con las fuentes de voltaje controladas por corriente. ¿Ya? Lo propio para el devanado secundario. Vamos a tener menos J omega M, es decir, el acoplamiento multiplicado por I1 más R2 más JR2 más la resistencia de carga o la impedancia de carga multiplicado por I2. Aplicando las leyes de voltaje y ordenando, es decir, despejando, uniendo las dos ecuaciones y despejando B voltaje, es decir, tenemos voltaje dividido para la corriente 1, es decir, para esta corriente 1 que tenemos aquí, va a ser igual a lo que tenemos acá. Vamos a tener R1 más J omega L1 más omega 2 M2 R2 más J L2 más ZL. Entonces vamos a tener esos dos elementos. Al primero, al lado primario, como ustedes pueden observar, va a corresponder a la impedancia primaria. ¿Por qué impedancia primaria? Tengo resistencia 1 y J omega L1. J omega L1, la impedancia primaria. Y luego de eso, yo voy a tener otros componentes que van a tener que ver solamente con R2, con L2 y ZL, junto con el acoplamiento. Tengo R2, tengo L2 y ZL. Entonces, esto tiene que ver con un concepto que se llama impedancia reflejada. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo en el lado del secundario, se va a ver reflejado eléctricamente en el lado primario. Quizá no físicamente, pero eléctricamente se va a ver reflejado en el lado primario. ¿Cómo? Con esta relación que tenemos acá. Lo único que podemos observar aquí es que la impedancia total vista por la fuente está formada por la impedancia propia del lado primario más una impedancia que viene a ser reflejada del lado secundario hacia el lado primario. Reflejado. Entiendes el concepto como reflejado como una especie de conexión que está, pero no está. O sea, está porque aparecen las fórmulas, pero no está porque físicamente no se encuentra aquí. Físicamente no está. Solamente tengo una resistencia, tengo una inductancia, pero físicamente no está la impedancia reflejada. Sin embargo, la fórmula me dice que sí. Aquí implícitamente se encuentra una impedancia que viene a estar reflejada desde el lado secundario y no depende de la ubicación de los puntos del transformador. Esto es independiente. Siempre se va a llegar a la misma fórmula que tenemos aquí. Y eso se corresponde al concepto de impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada es igual al voltaje de alimentación dividido por la corriente de alimentación. Y tenemos la impedancia de entrada del transformador. Esto es fórmula. Podrían anotarlo en sus formularios. ¿Ya? Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de continuar? Vamos con un ejemplo, ¿no? Vamos con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Tenemos para el circuito de la siguiente figura, la figura que tenemos allí, si omega es igual a 1 radian sobre segundo, esa es la frecuencia de todo el sistema, o de la frecuencia de la fuente, nos dice que Z1 es igual a 60 menos J100, Z1 es igual a 60 menos J100, Z2 es igual a 30 más J40, tenemos Z1, tenemos el valor de Z2, 30 más J40, y ZL corresponde a 80 más J60, 80 más J60, nos solicita calcular el valor de la impedancia de entrada, es decir, esta impedancia que tenemos aquí, nos solicita encontrar el valor de la corriente I1.
este valor de la corriente I1 que tenemos aquí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, este circuito que tenemos aquí es prácticamente el mismo circuito que tenemos acá. Aplicarían exactamente las mismas fórmulas. Y la impedancia de entrada aplicaría de esta forma, se aplicaría de esta forma. Entonces, vamos a resolver ese circuito. Listo. Aplicando la fórmula, podríamos decir que la impedancia de entrada, Z de entrada, va a ser igual a voltaje dividido para la corriente I1. Y esto va a ser igual a Z1 más J omega L1 más omega cuadrado M cuadrado dividido para Z2 más J omega L2 más un valor de ZE. Estoy exactamente con esta fórmula que tenemos aquí. Aquí teníamos R, ¿no? Aquí teníamos R. Fíjense, tenemos R aquí y R2 acá. Simplemente cambio el R por el valor de Z1 y Z2. Aquí cambio con Z1 y aquí cambio con Z2. Es exactamente lo mismo. Reemplazando valores voy a tener lo siguiente. Que Z1, sí, Z1 más J20 J omega L1. Omega L1, si multiplico omega por L1, va a dar un valor de, o bueno, más omega L1 es este valor de aquí, ¿no? Simplemente es XL, entonces tendríamos más J20 más 5 elevado al cuadrado dividido para Z2 más J40, segunda inductancia, más ZL. Voy a reemplazar los valores de las inductancias propias de cada una de ellas y tenemos los valores 60 menos J100 más J20, valor de Z1 y la inductancia, más 5 al cuadrado casi siempre es 25, Z cuadrado tenemos 30 más J40 más J40 más 80 más J60. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos aquí. ¿Ya? Esto es Z2 por si acaso. Ah, Z2. Aquí es Z2, no es Z cuadrado. Un momento, por favor. Déjenme borrar esta parte. El 12 fue muy arriba. Ahí tenemos. Listo. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener un valor de 100, un 100.14, un ángulo de menos 53.1 grados, y estos son ohmios. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ya el valor de la Z de entrada, que es lo que me solicitaba, ¿no es cierto? Esto es la Z de entrada. Si ustedes se fijan, de una impedancia que tendríamos de Z1 de 60 menos J100, no se olviden esto, 60 menos J100, 60 menos J100 más J20, entonces tendríamos 60 menos J80. Ahora vamos a tener este valor de aquí, ¿ya? Lo que teníamos en atraso también se ve reflejado, pero esto de aquí, no se olviden, es el componente de la impedancia reflejada. Esto es Z reflejado. ¿Ya? Listo, tenemos ese valor. Ahora, nos solicita encontrar también el valor de I1. El valor de I1, no hay ningún problema. De esta fórmula que tenemos aquí, decimos que I1 es igual a voltaje dividido por la impedancia. Voltaje dividido para la impedancia de entrada. Esto va a ser igual, voltaje 50 con un ángulo de 60 grados, dividido para la impedancia de entrada. La impedancia de entrada la acabamos de calcular, es 100.14 con un ángulo de menos 53.1 grados. Esto me da un valor de 0.5 aproximadamente, un ángulo de 113.1 grados. Y estos son amperios.
Listo, tengo ya los dos valores que me solicitaban. Como ustedes pueden ver, aplicar este concepto de impedancia reflejada implica aplicar esto de aquí, ¿no? Aplicar este tipo de acoplamientos que tenemos justamente aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud de este ejercicio? Continuamos. Este es el mismo ejemplo. Ya. Ahora, continuando con esta parte, tenemos en que con estos transformadores llamados lineales, vamos a tener diferentes tipos de circuitos equivalentes. Entonces, yo tengo este circuito cuando se encuentran unidas las terminales del transformador. En este sentido, cuando tengo un transformador con este tipo de configuración, con esta configuración que tenemos aquí, voy a tener eh, dos ecuaciones aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff. Voy a tener esta ecuación número uno y esta ecuación número 2, que visto desde el punto de vista matricial, lo tendríamos de esta forma y de esta forma que tenemos aquí. ¿Ya? Simplemente las ecuaciones las agrupamos de forma matricial, tomando en cuenta que voy a tener un voltaje aquí en el lado primario y un voltaje en el lado secundario. Si yo aplico inversión matricial, si yo invierto estas matrices, es decir, separo el valor de I1 e I2, va a ser igual a esta matriz inversa multiplicado por los voltajes V1 y voltaje 2. Entonces voy a tener aquí una especie de arreglo en cada uno de en estas ecuaciones. Entonces no se olviden, parto de ley de voltajes de Kirchhoff aquí, encuentro dos ecuaciones, las expreso de forma matricial y voy a obtener esta matriz que tenemos aquí y estas variables que tenemos aquí, corriente y voltaje. ¿Para qué me sirve eso? Para encontrar los diferentes circuitos equivalentes. Por ejemplo, aquí tengo mi matriz, mi arreglo matricial. Aquí tengo que las corrientes van a ser estas corrientes I1 e I2 van a ser expresadas en función de los voltajes. Ahora, ¿qué pasa con lo que tengo aquí? Si ustedes se fijan, aplicamos el mismo concepto. Si este concepto que tenemos aquí, con este arreglo de matrices, aplico este concepto de acá. Es decir, si ustedes se fijan, ahora este transformador que tenemos aquí está formado por L1 y por L2. Aplico un equivalente de esta forma. Es decir, voy a encontrar un circuito tal que se modele con dos inductancias, una inductancia A, una inductancia B, conectadas en medio con una inductancia C, y las dos no se encuentren separadas magnéticamente. Ahora lo que quiero hacer es encontrar un circuito equivalente que una la parte primaria con la parte secundaria, para tener un circuito eléctrico total que me permita facilitar las cosas de análisis o las tareas de análisis de circuitos eléctricos. Ahora, este circuito equivalente se conoce con el nombre de circuito equivalente en T. Ya, ¿y cómo nace ese circuito equivalente? Simplemente alguien dijo, a este transformador que tenemos aquí, mejor modelémoslos de esta forma. Y ahora vamos a encontrar cuánto vale LA, LB y LC para que este transformador sea el equivalente a lo que tenemos aquí, el equivalente en T. Entonces, se aplica lo mismo. Leyes de voltajes de Kirchhoff aquí, leyes de voltajes de Kirchhoff acá, y se encuentran estas matrices. Entonces tenemos el voltaje 1 es igual a J omega LA más LC, que multiplica a I1, más J omega LC, que multiplica la corriente 2, el voltaje 2. ¿Ya? Aplicamos igual leyes de voltajes de Kirchhoff o mallas como ustedes quieran verlo. Entonces tenemos J omega LC, es decir, por I1, más J omega LB más J LC por I2. Entonces tenemos aquí ya las dos corrientes, corriente I1, corriente I2, y la bobina que tenemos aquí con esto. Listo. Encontré una matriz, los coeficientes corrientes y voy para obtener los voltajes. Ahora, si yo comparo con lo que tenía anteriormente, con esto de aquí, si se fijan, esto de aquí es lo que tenía originalmente acá. Tenemos voltajes, tengo corrientes y tengo coeficientes. Si yo comparo esta matriz de coeficientes con exactamente lo que tengo aquí y se dedujo anteriormente, entonces voy a llegar a la conclusión de que LA va a ser igual a L1 menos M. LB va a ser igual a L2 menos M. LC va a ser igual al valor de M. Entonces, lo que voy a tener es
una especie de inductancias que se van a obtener en función, en inductancias equivalentes, me refiero, LA, LB y LC, que se obtienen en función de los parámetros del circuito. Y de esta forma, un elemento o una bobina que se encuentra conectada de esta forma, es decir, así, un transformador que se encuentra conectado de esta forma, va a ser equivalente a un elemento, a un circuito conectado de esta forma. Así es X2 y tenemos un acoplamiento entre los dos, es decir, M, y aquí voy a tener un valor de LA, un valor de E, LC. Si por ejemplo aquí conecto la fuente de esta forma, entonces conectaré la fuente de esta forma. Si se me ocurre conectar una carga aquí, de esta forma, conectaré la carga aquí, de esta forma. ¿Por qué? Porque son circuitos equivalentes. ¿Ya? Ese es el primer circuito equivalente, llamado equivalente T, y surge, como les digo, del arreglo de estas pequeñas ecuaciones, que tenemos aquí, y encontramos exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ya? Es una forma de representar el transformador como un circuito equivalente. ¿Alguna pregunta, tal vez? Vamos con la siguiente. La siguiente responde a un circuito equivalente llamado equivalente pi. Obviamente ese circuito equivalente pi porque es por la forma que tira. La disposición de LA, de LB y de LC corresponde a un equivalente de esta forma, un equivalente pi. Ahora, ¿cómo obtenemos estas fórmulas? Si aplicamos leyes de voltajes y leyes de corrientes de Kirchhoff aquí, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Esta vez eh, voy a representar las corrientes, obtener las corrientes y los voltajes. Aplico nodos y obtener es de esta matriz que tengo aquí. Voy a obtener esta matriz que tengo acá. Ahora, voy a comparar esta nueva matriz que obtuve con la que tenía originalmente acá, con esta que tenemos aquí, a la que aplicamos inversión matricial. Entonces, obviamente, para que sean equivalentes debe cumplirse lo mismo. Es decir, estos elementos de coeficientes que tenemos aquí deberían ser los mismos coeficientes que se tienen acá. Entonces, se compara con esto que teníamos originalmente, con la inversión matricial que encontrábamos anteriormente. Entonces, con ello, para que se cumpla, deberían ser siempre LA, LB y LC los valores con estos elementos, con estas operaciones. Cada uno de estos inductancias cumplan con la equivalencia de este circuito equivalente pi. De esta manera, si tenemos un circuito o un transformador de esta forma, así, será equivalente a este elemento que tenemos aquí. Estamos consiguiendo un equivalente eléctrico y de esta forma lo que estamos haciendo es transformando, valga la redundancia, ¿ya? Un circuito que me permita ser fácilmente analizado. Obviamente aquí voy a tener los valores de LA, LB, LC y LB. Estos valores van a depender de los valores de L1, de L2 y del acoplamiento magnético llamado N. Si aquí conecto, por ejemplo, una fuente de voltaje, aquí tendré una fuente de voltaje. Si aquí conecto, por ejemplo, una carga, entonces aquí conectaré la carga. Y eso de allí corresponde a un circuito equivalente. ¿Y cuáles son los valores de LA? El que tenemos aquí, el valor del DB es el que tenemos aquí y el valor del LC es el que tenemos aquí. Todos estos valores, tanto de LA, de LB y LC, corresponden a los valores que tenemos de L1, de L2 y M, que originalmente son datos de nuestro transformador. Entonces, se tienen dos circuitos equivalentes, tanto el equivalente pi como el siguiente equivalente, que tenemos el equivalente en T. Entonces, con eso vamos a resolver un pequeño ejercicio para que le comprendan un poquito mejor. El ejemplo dice lo siguiente. Utilizando el equivalente T, ya, equivalente T, determinar las corrientes I1, la corriente I2 y el voltaje 0. Considerar que omega es igual a 1 radián sobre segundo. ¿Listo?
Entonces vamos a resolver este pequeño problema. Si ustedes se fijan, el transformador se encuentra aquí. Esto de aquí es nuestro transformador. Tenemos aquí nuestro transformador lineal. Esto de aquí se conoce con el nombre de transformador. Ya, ese es el transformador. Necesito encontrar el equivalente de ese transformador. Ya, voy a encontrar el equivalente de ese transformador. Es decir, a este elemento que tenemos aquí, voy a encontrar un equivalente T. Y el equivalente T me dice, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y se encuentra la unión de los unos y los dos. Esto de aquí corresponde a LA, esto de aquí corresponde a LB, esto de aquí corresponde a LC, esto de aquí corresponde al valor de I1, ¿ya? Esto de aquí corresponde al valor de I2, así, ¿ya? Y aquí tenemos más y valor menos de voltaje 1, y aquí tengo más y un valor menos de un voltaje 2. Esto de aquí es lo que necesito encontrar el equivalente. ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que me decía eh, nuestra teoría de circuitos equivalentes en T? Que el equivalente LA es L1 menos M, LB es L2 menos M y LC es igual a M. Entonces vamos a utilizar esos conceptos. Yo puedo decir que LA es igual a L1 menos M. LB es igual a L2 menos M. Y LC es igual a M. ¿Ya? Tengo L1, L2 y tengo LC. Listo. Entonces, vamos a encontrar los equivalentes de cada uno de esos circuitos y vamos a ver cómo encontrar, en este caso, cómo resolverlo. Entonces, vamos a encontrar LA. LA es igual a L1 menos M. Entonces, vamos viendo aquí qué es lo que sucede. Ya. Aquí necesitamos idear una cuestión con respecto al acoplamiento que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, aquí tengo 8, tengo 5 y tengo 1. Entonces, obviamente, necesito considerar que tenemos allí. Ya, necesito considerar cada uno de esos acoplamientos que tengo allí. Ya, entonces, no se olviden, XL es igual a J omega L. Si omega vale 1, entonces podemos decir que XL es igual a J multiplicado por L. Entonces, los valores de L van a ser, aquí, este va a ser el valor de L, esto de aquí también va a ser el valor de L, y esto de aquí va a ser el valor de L. Si esto es L1, si esto es L2, y si esto es M, entonces los valores de L1 es igual a 8 henrios, el valor de L2 es igual a 5 henrios, y el valor de M es igual a 1 henry. ¿Ya? Tenemos los valores de L1, tengo los valores de L2, y tengo el valor de M. ¿Qué necesito tomar en cuenta aquí? Lo siguiente. Voy a tomar en cuenta lo siguiente. Aquí tengo dos configuraciones posibles. La primera configuración posible es esta que tenemos aquí. La primera configuración es esto. Por aquí voy a tener una corriente I1 y por aquí voy a tener una corriente I2. Por aquí voy a tener un acoplamiento de J1, que sería M, J1 ohmio, y voy a tener un punto en la parte superior y voy a tener un punto en la parte inferior. ¿Ya? Voy a tener estas dos posibles configuraciones. Un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior, que es exactamente lo que yo tengo acá, ¿cierto? Aquí tengo por una parte J8 y por otra parte tengo J5.
Pero sucede, si ustedes se fijan, que estas fórmulas que encontramos, fíjense, estas fórmulas que encontramos salen ¿de dónde? Salen de considerar un circuito, van a fijarse, con los cuales tengo punto en la parte superior, punto en la parte superior, corriente que ingresa, corriente que ingresa. Entonces aquí tenemos punto en la parte superior y punto en la parte superior. Corriente que ingresa, corriente que ingresa. Vamos a comparar ahora con lo que tenemos. Lo que tenemos aquí es punto en la parte superior, punto en la parte inferior. La corriente ingresa y la corriente ingresa aquí. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estaríamos con lo que las fórmulas válidas corresponderían a un circuito que tiene esta configuración. Estas fórmulas que tenemos aquí corresponden a un circuito con esta configuración. Tenemos J8, tenemos J5. ¿Ya? La corriente ingresa al punto, la corriente ingresa al punto. Entonces, de esta forma, yo tendría un acoplamiento de J un ohmi. Así. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Eso pues, presten atención. Como estas fórmulas de aquí de LA, LB, LC y M corresponden a esto que tenemos aquí, aquí estamos considerando con un valor de M. Así, de esta forma. Y con eso tengo estas fórmulas que tenemos acá. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué sucede o cómo afectan a las fórmulas que tengo aquí cuando yo tengo esta configuración? Pueden hacer dos cosas. La primera es deducir nuevamente lo que tenemos aquí, es decir, se deduce nuevamente estas fórmulas que tenemos aquí, tomando en cuenta esa consideración y tomando en cuenta esa circulación de corriente eléctrica, se deducen nuevamente las fórmulas. Y la otra es tomando en cuenta la ubicación de los puntos y de las corrientes. Si aplicamos a la segunda opción, en la cual tomamos en cuenta la ubicación de los puntos y las corrientes, entonces tendríamos lo siguiente. Si las corrientes se mantienen en la dirección, es decir, corriente entra por aquí y corriente entra por acá, y tenemos aquí puntos en direcciones opuestas en comparación a lo que tendría originalmente, entonces aquí AM lo voy a considerar como un valor de menos M. Y de esa forma, las nuevas fórmulas serían LA es igual a L1 menos M, LB es igual a L2 menos M, y LC es igual a menos un valor de M. De tal forma que mis nuevas fórmulas que aplican a esta configuración que tenemos aquí va a ser igual a L1 más M, va a ser igual a L2 más M, y esto va a ser igual a menos M. Y reemplazando los valores tendríamos 8 más 1 es igual a 9 henrios. Reemplazando aquí el valor tendríamos 5 más 1 y aquí tendríamos un valor de 6 henrios y aquí tendríamos un valor de menos 1 henry. ¿Ya? Matemáticamente es posible. Sí, yo puedo tener una resistencia, una inductancia de menos 1 henry. Matemáticamente es posible. Ahora, físicamente no es posible. El papel aguanta todo. Y claro, el equivalente sí, matemáticamente cumple con esto. Yo nunca puedo encontrar en la práctica una bobina de menos de 1 henry, pero como solamente es un circuito equivalente, entonces utilizo un valor de menos de 1 henry. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, como les digo, es posible. Y como estamos hablando de circuitos equivalentes, entonces vamos a tenerlos de esa forma. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Si la corriente I2 hubiese estado saliendo, ahí igual hubiese sido M, ¿no? M positivo. Sí, exactamente. M positivo. Porque debes tomar en cuenta que si la corriente 2 sale, voy a cambiarle de esta forma. Si la corriente M y 2 sale. Porque obviamente por aquí va a estar conectado aquí una carga. Ahora, si la corriente va en sentido contrario, si ustedes se fijan, esta corriente está ingresando al punto. Entonces, corriente 1 ingresa al punto, corriente 2 ingresa al punto. El resultado es que aquí vamos a tener M, porque estamos cumpliendo con esta misma característica, con este circuito equivalente. Corriente ingresa al punto, corriente ingresa al punto. ¿Ya? Y de esa forma tenemos un valor. Ya, Es Inge, correcto. gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, vamos a resolver ahora este circuito eléctrico. Vamos a hallar el equivalente, el circuito equivalente. Vamos a colocarlo con otro color, con este color rojo. Entonces tendríamos el siguiente circuito equivalente. Tendríamos fuente de alterna, conectado a un resistor de 4 ohmios. Y aquí vamos a colocar nuestro equivalente T. Equivalente por aquí. Tenemos este elemento por acá. Tenemos este elemento por aquí. Luego tenemos así de esa forma. Y tenemos la carga conectada de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un valor de J6, 60 con ángulo de 90 es J6. Tenemos un valor de 4. Aquí tenemos un valor. Si aquí aplicamos, no se olviden, omega LA o XLA sería igual a omega LA, lo propio, ¿no? XLB es igual a omega LB y LC es igual a omega LC. Entonces aquí tendríamos omega es igual a 1. Tendríamos aquí un valor de 9 ohmios, tendríamos un valor de LB, 6 ohmios, y tendríamos aquí un valor de omega LC, que tendríamos un valor de menos 1. Si colocamos aquí con J, un valor de J y un valor de J, tendríamos lo siguiente. Tendríamos J omega LA, J omega LB, J omega LC, tendríamos J9, tendríamos J6 y tendríamos menos J ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es inductor y esto es capacitor. ¿Ya? Entonces, vamos a modelarlo como un capacitor y vamos a borrar esto aquí. Y sucede de que LC no se comporta como inductor, sucede de que LC se comporta como un capacitor. Entonces vamos a poner aquí un elemento que se comporta como un capacitor. Esto de aquí es J9, esto de aquí es J6 y esto de aquí es un valor de J10 menos J10. Esto tiene un valor de más, menos y B0 y esto de aquí tiene 10, un valor de 10 ohmios. Listo, este es mi circuito equivalente, el que tenemos allí. Este circuito original se transformó en este circuito equivalente. Ahora, para resolver ese circuito equivalente, hay varios métodos de resolución, ya los conocen perfectamente. Si aplico mallas, tendría aquí una corriente I1 y aquí tendría una corriente I2, de esta forma. Aplicando mallas tendría lo siguiente, tendría malla 1, J6 es igual a I1 que multiplica a 4 más J9 más ese es J1, no es J10, es J1. Aquí es solamente J1, no se olviden. Ya, J1, porque es menos J. ¿Ya? Entonces tendríamos menos J1, aquí es menos J1, esto es menos J, ¿ya? J1, más una corriente I2, multiplica a menos J1, aplicando mallas, simplemente aplicando mallas. Tengo aquí 0, va a ser igual a un valor de I1, multiplica menos J1, más un valor de I2, que multiplica a 10, más J6 menos J1. Y esta es mi ecuación número 1 y esta es mi ecuación número 2. Resolviendo ese sistema de ecuaciones voy a tener que la corriente 1 va a ser igual a 0.6 más J0.3 amperios y la corriente I2 va a ser igual a J0.6, 0.06 amperios. ¿Ya? Listo. Tengo el valor de la corriente I1, tengo el valor de la corriente I2. Obviamente el valor de B0 con esa polaridad va a ser igual a menos 10 veces el valor de la corriente I2. ¿Por qué menos 10? Nótese cómo se encuentra la polaridad. I2 me polariza positivo y negativo. Como B0 tiene que estar con esta polaridad, entonces coloco el signo contrario. Menos 10 veces I2 es igual a menos J0.6
y va a ser igual a 0.6 con un ángulo de menos 90 grados y esos son voltios. Listo. Encontrado I2, encontrado I1 y encontrado el valor de V sub 0. ¿Ya? Y de esa manera, utilizando el equivalente T, encontramos los valores de I1, el valor de I2 y el valor de V0. ¿Preguntas o inquietudes respecto a este ejercicio? Disculpe, Inge, ¿de dónde saca el J6 que le pone en la fuente? El J6. ¿De aquí? Ah, del J6 que tenemos aquí. Es esto, ¿no? 60 con un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados, valor de 60. Esto es J y esto es el valor real. Estos son la parte imaginaria. Entonces por eso sale J60 o 60J, como quieran ver. Esto es 60, no, es 60. Perdón, J60. A ver, ¿es J6 o...? A ver, ¿cuál es el...? Ah, sí, perdón, es J60. Aquí también es 60. Y es 60. 60 es el valor, ¿no? Solamente falta un cero, los valores son iguales. ¿Ya? Entonces es 60 con un ángulo de 90 grados. Lo mismo es, esto es equivalente a decir 0 más J60. ¿Ya? Es solamente eso. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Ya. Continuamos. Esto es con respecto a los transformadores. Los transformadores lineales son llamados transformadores lineales porque se comportan de esta forma, ¿no? Tienen un circuito equivalente que se modela de esa forma, entre otras cosas, pero en la práctica no se encuentran tanto estos transformadores lineales porque en cierto modo los valores de acoplamiento inductivo tienden a ser despreciables, es decir, se consideran un acoplamiento inductivo perfecto. Y cuando se considera un acoplamiento inductivo perfecto, viene aquí la parte o el concepto de un transformador ideal. Entonces, cuando yo tengo un transformador ideal, estoy diciendo que es un tipo de transformadores que obviamente son transformadores que se modelan idealmente. En la práctica tienen otros componentes, ¿ya? Este transformador obviamente también tiene su relación entre un número de vueltas de un devanador secundario con respecto a un devanador primario. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que si en cierto modo tenemos aquí, por ejemplo, un número de vueltas por aquí y un número de vueltas por acá, entonces yo voy a tener un número de vueltas que se va a llamar n. Esta relación n, en donde yo tendría un número de vueltas aquí en el primario y un número de vueltas en secundario. Si por ejemplo aquí tengo 10 vueltas y aquí tengo 100 vueltas, entonces voy a tener 100 para el devanado secundario y 10 para el devanado primario. A la relación del número de vueltas entre la cantidad de espiras en el devanado secundario con respecto al devanado primario, existe o se conoce con el nombre de n, que es la relación del número de vueltas. Indica la relación del número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. N siempre va a ser eso, secundario sobre primario. Y ese valor define una de las características del transformador ideal. En el transformador ideal siempre voy a encontrar un valor con respecto a n. Es decir, siempre voy a tener un valor expresado 1 con respecto a n, donde n es la relación del número de vueltas. Siempre voy a encontrarlo de esa forma. Siempre, siempre, siempre voy a encontrarlo de esa forma. Como dice aquí, eso permite conocer si se trata de un transformador elevador o si se trata de un transformador reductor. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo aquí 100 vueltas y tengo aquí 10 vueltas. ¿Qué sucede el número n? ¿Qué sucede con el número n? N en este caso va a ser igual a 100 dividido para 10 y esto va a ser igual a 10. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo aquí 100 y yo tengo aquí un valor de 10? En este caso n va a ser igual a 10 dividido para 100. Esto es igual a 0.1. ¿O qué pasa si es que aquí tengo un número de vueltas similar 10 y 10? N es igual a 1. En este caso,
Cuando n tiene un número mayor que 1, se trata de un transformador elevador. Porque el número de vueltas en el secundario va a ser mayor al número de vueltas en el primario. Aquí tengo un transformador reductor. Porque el número de vueltas en el primario va a ser, o el número de vueltas en el secundario va a ser menor al número de vueltas en el primario. O el número de vueltas en el primario va a ser mayor al número de vueltas del secundario. Y aquí n es igual a 1 simplemente es un elemento que se trata de acoplar. ¿Por qué? Porque el número de vueltas en el primario y en el secundario va a ser igual a 1. Entonces, en función de ese número de vueltas, yo también relaciono en los voltajes. ¿Por qué? Por las leyes de Faraday. ¿Se acuerdan lo que decía las leyes de Faraday? Sí, exactamente eso vamos a aplicar aquí. Existe una relación en la que me dice que N es igual al voltaje en el secundario dividido para el voltaje primario. Y es por eso que queda de esta forma. N es igual al voltaje en el secundario con respecto al voltaje primario. Por lo tanto, me queda esta fórmula que tenemos aquí. N multiplicado por el voltaje primario es igual al voltaje en el secundario. ¿Ya? Entonces, el voltaje va a depender exclusivamente del número de vueltas que va a tener el transformador. Pero como les digo, en el transformador ideal ya no voy a tomar en cuenta, el coeficiente de acoplamiento. Este coeficiente de acoplamiento M. En el transformador ideal, M no existe, no lo voy a tomar en cuenta. Y lo que voy a tomar en cuenta es que el acoplamiento es perfecto. Por eso es ideal. En la realidad no sucede eso. Pero voy a considerar que tiene un acoplamiento perfecto. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Concepto. Un transformador ideal es un transformamiento unitario sin pérdidas en las que las bobinas primaria y secundaria tienen autoinductancias infinitas. Dicho en otras palabras, no voy a tomar en cuenta el coeficiente de acoplamiento. Si desaparece el coeficiente de acoplamiento, desaparece aquí nuestras fuentes de voltaje controladas por corriente. Tampoco existen fuentes de voltaje controladas por corriente en un transformador ideal. Entonces, condiciones. Si las bobinas tienen reactancias muy grandes, las condiciones para un transformador ideal. Las bobinas tienen reactancias muy grandes. L1, L2 y M tienden al infinito. No voy a tomar en cuenta ni siquiera las inductancias que existen aquí, en el lado primario, o la inductancia en el lado secundario. Esa es condición para que se forme un transformador ideal. Entonces, desaparecen el concepto de bobinas de aquí, de L1 y L2. El coeficiente de acoplamiento es perfecto, porque como les digo, aquí tenemos un coeficiente de acoplamiento perfecto entre los dos. Y las bobinas primaria y secundaria no tienen pérdidas, es decir, toda bobina se modela como un circuito, como una bobina, como una inductancia, y en realidad tiene una resistencia interna. La resistencia interna de los bobinados que tenemos aquí en el devanado primario y secundario se asume que son iguales a cero, es decir, existe un elemento ideal. De esa forma, si es que se cumplen las tres condiciones, se trata de un transformador ideal. Se trata de un transformador ideal, tal y como lo tenemos aquí. Ahora, la relación de vueltas, no se olviden, está definida con referencia al voltaje 2 con respecto al voltaje 1. Y N también se define como la raíz de L2 sobre 1. Como estos conceptos desaparecen, entonces, todo eso se transforma o se define con respecto a los voltajes. Voltaje 1 y voltaje 2. El voltaje 2 dividido por el voltaje 1 va a ser igual al valor de N. Y si queremos relacionar con las corrientes, fíjense lo que sucede. La corriente I1 sobre la corriente 2 es igual al voltaje 2 dividido por el voltaje 1 y esto es igual a N. Esta fórmula de aquí es muy importante y me define el comportamiento de un transformador ideal. ¿Por qué me define el comportamiento de un transformador ideal? Fíjense lo que me está diciendo esta fórmula que tenemos aquí. Si yo esta fórmula de aquí la transformo y digo que I1 multiplicado por B1 es igual a I2 multiplicado por B2, esta relación se mantiene constante. Ya, toda esta relación va a mantenerse constante. Siempre. Aquí tenemos igual un valor constante, es un valor de N. N no cambia, es un valor constante. Esta relación implica que si yo elevo el voltaje, el voltaje en el devanado o en el devanado primario, ¿ya? Dicho en otras palabras, digamos que aquí tenemos, por ejemplo, un valor de, qué sé yo, un valor de corriente y voltaje determinado. ¿Ya? Un valor de voltaje y corriente determinado. Un valor de V1 y un valor de I1.
Si digamos que B2, digamos que este de aquí va a ser un transformador elevador. Un transformador, imagínense, tienen el transformador que utilizan las centrales de generación. Ya, tenemos un transformador que utilizan las centrales de generación. Es un transformador elevador, digamos que vamos a tener un transformador de unos 240 voltios aquí en el primario a 13.800 voltios en el devanado secundario. Hasta ahí todo bien. Esto me consumirá una determinada cantidad de corriente a ese nivel de voltaje. Pero ahora, ¿qué es lo que decimos? Si esta cantidad de voltaje ahora se sube a un valor mayor, ya es un valor B2, se sube a un valor mayor, entonces para conservar esta relación constante entonces la corriente en el devanado secundario debería disminuir. Gano en voltaje, pierdo en corriente. Como gano en voltaje y pierdo en corriente, entonces la relación se mantiene constante. Lo propio, si por ejemplo tengo una corriente I1 y un voltaje 1, y ahora el voltaje 2 va a ser menor. Es decir, digamos que bajamos de 120 voltios a 12 voltios. Son valores típicos de los transformadores. Si yo aquí bajé el voltaje con respecto al voltaje 1, D1, el voltaje del primario, estoy perdiendo en voltaje. Si pierdo algo, debo ganar algo. Pierdo en voltaje, gano en corriente. Entonces, bajo B2, debería incrementarse el valor de I2 para mantener esta relación que tenemos aquí constante. Siempre se va a cumplir eso. Siempre, absolutamente siempre se va a cumplir esta relación que tenemos aquí. Y ese es el principio de funcionamiento del transformador. Es decir, yo elevo grandes voltajes para que esta corriente sea pequeña. O bajo voltajes, pero si bajo un voltaje, sí, correcto, pero la corriente debe incrementarse para mantener esta relación constante. No se olviden que esto es potencia reactiva, potencia aparente, voltaje por corriente, potencia aparente. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto del transformador ideal. Y siempre se van a utilizar estas relaciones. Esta relación es muy importante utilizarla. Dentro del transformador ideal, yo puedo tener transformadores reductores y transformadores elevadores. Lo que les decía. En un transformador, la relación del número de vueltas es igual a la relación de voltajes entre el devanado secundario y el primario con la siguiente fórmula, es decir, con la fórmula que tenemos aquí. N veces el voltaje en el primario es igual al voltaje en el secundario. Lo vimos de las ecuaciones anteriores, justamente de aquí. Y con respecto a la corriente, también va a suceder lo siguiente. Yo puedo decir que N es igual a la corriente del primario sobre el secundario. Por lo tanto, N veces la corriente del secundario es igual a la corriente del primario. ¿Ya? Entonces, se van a cumplir siempre estas dos situaciones, tanto en voltajes como en corrientes, tanto en un transformador elevador como en un transformador reductor. El transformador elevador es un transformador que produce un valor mayor aquí en cuestiones de voltaje en la terminal del secundario con respecto al primario. Un transformador reductor es un transformador que produce un voltaje menor en las terminales del secundario con respecto al voltaje. Ya, entonces tenemos esos dos tipos de transformadores, reductores y transformadores elevadores. Aquí tenemos, si n es mayor que 1 es un transformador elevador y si n es menor que 1 es un transformador reductor. Es exactamente lo que vimos aquí, ¿ya? Esto de aquí, n menor que 1, n igual a 1 y n mayor que 1, ¿ya? Transformadores elevadores, transformadores reductores. Fíjense, aquí siempre voy a tener una relación con respecto a n. Aquí tengo 1 a 3. ¿Qué significa eso? Que existen 3 vueltas en el devanado secundario por cada vuelta existente en el devanado primario. Eso significa, existen 3 vueltas en el devanado secundario por cada vuelta en el devanado primario. Como existen más vueltas en el devanado secundario con respecto al devanado primario, entonces se trata de un transformador elevador. En cambio aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que por cada 5 vueltas en el devanado primario, existe una vuelta en el devanado secundario. Por cada 5 vueltas en el devanado secundario, existe una vuelta en el devanado. Por cada 5 vueltas en el devanado primario, existe una vuelta en el devanado secundario. Entonces, se trata de un transformador reductor. Existen más vueltas en el devanado primario que en el lado secundario. Es un transformador reductor. En este caso, n es menor a 1. ¿Ya? N es menor a 1. Listo. Entonces, de esa forma podemos determinar cuál va a ser la relación. ¿Ya?
Recuerden que el valor de n se calculaba como el número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas en el primario. Aquí podemos decir o podemos calcular los valores de n. Aquí podemos decir que n va a ser igual, de forma general, n del secundario sobre n en el primario. Aquí n va a ser igual a ¿cuánto? N va a ser igual. Dice, por cada tres vueltas en el secundario, voy una vuelta en el primario. 3 vueltas en el secundario, voy una vuelta en el primario. Entonces tenemos n es igual a 3. Y es por eso que se expresa 1, 2.3. Vamos a ver con esta parte de aquí. Aquí n es igual. Número de vueltas en secundario. Por cada vuelta en el devanado secundario, doy 5 vueltas en el devanado primario. Esto es igual a un quinto. ¿Ya? Por lo tanto, yo también puedo expresar la relación como 1 con referencia a un quinto. Listo. Estoy expresando una relación, la misma relación que tenemos. Decir esto, 5 vueltas en el primario, corresponde a una vuelta en el secundario, es exactamente lo que tenemos aquí. Por cada vuelta que tenemos en el devanado primario, corresponde a un quinto de vuelta en el devanado secundario. ¿Ya? Entonces, los dos son prácticamente los mismos, son equivalentes. Es equivalente a decir eso. ¿Cómo vamos a encontrar los transformadores? Siempre uno con respecto a n. Siempre vamos a encontrar los transformadores con ese tipo de relación. ¿Ya? Y es importante comprender este concepto que tenemos aquí. Ya con eso podemos tener otro parámetro que corresponde a los transformadores. Continuamos. Ahora, podemos jugar de múltiples maneras con esas relaciones. Múltiples maneras. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña tablita, si lo queremos llamar así, en la cual yo voy a expresar las relaciones existentes en los transformadores, o sea, todas las posibles combinaciones que vamos a tener en los transformadores. Esta tablita de aquí, les sugiero coloquen en sus formularios o en sus hojas de fórmulas si es que lo utilizan para sus pruebas, o tengan en cuenta esta tabla que tienen aquí, o estas fórmulas que tienen aquí. Porque a partir de ello lo que vamos a hacer es, o esto de aquí es muy importante para resolver los circuitos que tienen que ver con transformadores ideales. Y es por eso que comprendan muy bien este concepto que tenemos aquí, con esta pequeña tablita que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Aquí tengo bobinados, ubicación de los puntos, ubicación de las polaridades y tengo direcciones de las corrientes. Hasta allí todo perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos relaciones entre devanados primarios y devanados secundarios. Ya, también perfecto. Hasta allí. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo cuando se cumple con puntos en la parte superior, los dos puntos en la parte superior, corriente que ingresa al punto y corriente que sale al punto, entonces con estas polaridades que tenemos aquí, voy a tener que el voltaje 2 con respecto al voltaje 1 es igual a N2 con respecto a N1 y la corriente I2 con respecto a la corriente I1 es igual a N1 dividido para N2. Ya, no se olviden, en estas condiciones se cumplen estas relaciones. Ahora, vamos con esta relación que tenemos aquí. Tenemos ubicación de los puntos en las partes superiores, pero las corrientes están ingresando a cada uno de los puntos. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que me dice? Que el voltaje es igual a N2 sobre N1, voltaje 2 sobre V1 es igual a N2 sobre N1, pero la corriente I2 sobre I1 es igual a menos N1 sobre N2. ¿Qué pasó aquí? Tengo un valor negativo de la corriente. ¿Y qué significa tener un valor negativo de la corriente? Significa tener lo siguiente. Vamos a ver, vamos a explicar esto un poquito para que puedan entender. Si ustedes se fijan en cuestiones de voltaje, tengo valores normales. Ya tengo un valor positivo aquí. ¿Qué significa eso? Que si por aquí en las terminales, el voltaje sube de esta forma, aquí también el voltaje en ese mismo instante de tiempo subirá. Si es que aquí tengo el semiciclo negativo de esta forma, aquí también voy a tener en el mismo instante de tiempo reflejado el semiciclo negativo, de tal forma que tengo positivo y negativo, positivo y negativo.
¿Qué significa eso? Un signo positivo en esto significa que están en fase. Estar en fase significa eso, que simultáneamente si el voltaje cumple con el semiciclo positivo, en el mismo instante de tiempo, en el secundario también se estará cumpliendo el mismo semiciclo positivo. Vamos a ver qué pasa con el negativo. Cuando tenemos un valor negativo allí, sucede lo siguiente. Tengo aquí un valor negativo. ¿Qué significa ese valor negativo? Significa lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la corriente que cumple con un semiciclo positivo, entonces la corriente en el devanador secundario, lo que vamos a tener es un valor en sentido opuesto. Si aquí se incrementa en el semiciclo positivo, aquí va a cumplir el semiciclo negativo. Entonces aquí tenemos más, aquí tenemos menos. Si aquí cumplimos con el semiciclo negativo de esta forma, acá vamos a cumplir con el semiciclo positivo de esta forma. Más y menos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se encuentra desfasado, existe un desfasamiento, un desfase de 180 grados. ¿Qué significa eso? Esto de aquí. Mientras el uno se incrementa, el otro cumple, mientras el uno cumple el semiciclo positivo, el otro cumple el semiciclo negativo. Mientras que los voltajes se encuentran en fase, las corrientes con esas direcciones se encuentran desfasados 180 grados. Ya se encuentran desfasados 180 grados. Hasta allí con lo que cumple de esa forma. Vamos con esta otra configuración, la configuración que tenemos aquí. Con esa configuración que tenemos allí, entonces fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Puntos en sentidos contrarios y corrientes ingresando hacia las terminales positivas de ambos bobinados. Cuando tenemos de esa forma, entonces, la relación del voltaje 2 con respecto al voltaje 1 es menos N2 sobre N1. Este menos significa, obviamente, que se trata de un desfase de 180 grados. Es decir, los voltajes se encuentran desfasados 180 grados, pero no así las corrientes, porque las corrientes, si ustedes se fijan, la fórmula es I2 dividido para I1, y esto es igual a N1 sobre N2. Los voltajes se encuentran desfasados, pero las corrientes no. ¿Qué significa? Que ahora sucede de que los voltajes cumplen con la condición de desfasamiento. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí se incrementa el semiciclo positivo, acá en el mismo instante de tiempo se vería reflejado el semiciclo negativo. Si aquí tenemos un semiciclo negativo, aquí tendríamos un semiciclo positivo. Y tenemos menos, más, y tenemos más y menos. Se encuentran desfasados, pero las corrientes no. La corriente quiere decir que si la primera cumple con esta condición, la segunda también cumplirá con la misma condición. No existe desfasamiento en corrientes, pero sí en voltajes. Y la última condición es la que tenemos allí. ¿Qué es en la última condición? En este caso tengo corriente ingresando al punto, y corriente que ingresa, corriente que sale, y tenemos los dos puntos igual en formas opuestas. Como tengo los dos puntos opuestos, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. De esta forma voy a tener la relación de voltajes, voltaje 2 sobre voltaje 1, va a ser menos N2 sobre N1, y la relación de corrientes I2 sobre I1 va a ser igual a menos N1 sobre N2. En este sentido, las dos, tanto voltajes como corrientes, van a encontrarse desfasados. Dicho en otras palabras, sucede que tanto el voltaje, si tenemos así, el voltaje 2 tendrá esta forma, como las corrientes, si tenemos de esta forma, la corriente tendrá esta forma. Se encuentran desfasados. ¿Ya? La condición normal es esta de aquí, que tanto voltajes como corrientes se encuentran en fase. Significa esta forma y esta forma. Voltajes y corrientes se encuentran en fase. Aquí, voltajes y corrientes se encuentran desfasados. ¿Ya? Eso significa estas relaciones. Y de esa forma yo voy a las relaciones entre voltajes y corrientes existentes en un transformador ideal, ya sea una relación de reducción o de elevación de voltaje. Preguntas hasta ahí, chicos. Listo, continuamos. Transformador. Vamos con la dirección de los devanados.
Las direcciones de los devanados, bueno, eso ya lo vimos anteriormente, sino que simplemente vamos a reforzar un poquito esa parte, ¿no? La dirección del devanado define la polaridad de los voltajes inducidos en base a la ley de Lenz. Dicho en otras palabras, los puntos definen cómo van a ser las ubicaciones de los voltajes, ¿no? Si los puntos se encuentran así de esta forma por donde ingresan las corrientes, es de eso que quiere decir, si tenemos puntos por aquí, si cumplimos con esta condición que tenemos aquí, tenemos punto y punto, corriente entra y corriente sale, tenemos punto y punto, corriente ingresa y corriente sale, entonces significa que tenemos los dos elementos que se encuentran en fase. Es decir, el ángulo de fase en el devanado primario va a ser el mismo ángulo de fase en el devanado secundario. Los dos se encuentran en fase. ¿Ya? Cuando los dos están en la misma dirección efectiva alrededor de la trayectoria magnética. Se aplican aquí lo que correspondería a la ley de los puntos, es decir, la regla de la mano derecha. Entonces, los flujos se dirigen en este sentido, en sentido horario. Como el primero aporta el flujo en el mismo sentido horario y el segundo aporta el mismo flujo en el mismo sentido horario, entonces se cumple aquí que los dos tienen la misma polaridad aditiva, por lo tanto, los dos producen este mismo, por el que cuentan en dirección opuesta, así de esta forma, entonces se produce lo que tenemos aquí. Tenemos que el de fase va a ser 180 grados con respecto al primario, el secundario con respecto al primario. Van a estar desfasados a un valor de 180 grados eléctricos. Sucede cuando los dos elementos tienen sentidos contrarios de los bobinados. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya podemos tener una pequeña relación. En el primero, los puntos provocarían flujos que se suman. En el segundo, los puntos provocarían flujos que se restan. El secundario no produce ningún tipo de flujo, porque obviamente estamos considerando que existe un acoplamiento magnético perfecto. ¿Ya? El primario es el único que va a tener condiciones de voltaje o una relación de voltaje. El secundario no. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que el secundario siempre obedece al primario. Y si las espiras del secundario se encuentran en dirección opuesta al primario, entonces sencillamente se van a cambiar los flujos que tenemos en el secundario con respecto al primario, es decir, en ese mismo instante de tiempo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los puntos sobre las bases, tenemos puntos y puntos, me provoca esto. Luego tenemos puntos contrarios, me provocan un valor contrario de voltaje, un valor menos. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Puntos similares, punto arriba, no me cambia la polaridad. Fíjense, punto y punto no me cambia la polaridad de voltaje. Punto arriba, no me cambia la terminal de voltaje. Pero puntos contrarios sí me cambia la terminal de voltaje o las relaciones de voltaje, y puntos contrarios sí me cambia el signo en las relaciones de voltaje. Entonces es algo que se podría considerar en el caso de que se quiera tomar en cuenta los voltajes dependiendo de los puntos y una forma un poquito más fácil de deducir. Si los puntos se encuentran en las terminales opuestas, cambia la relación de voltaje. Es negativo la relación de voltaje. ¿Ya? Vamos ahora por acá. ¿Ya? Ahora a ver qué sucede con la potencia compleja. Lo que sucede con la potencia compleja en un transformador considerado ideal es lo siguiente. Tengo aquí un valor de S1. Esta es la potencia compleja. El valor de la potencia compleja es igual al valor del voltaje por la corriente conjugada, donde este voltaje y la corriente son valores RMS. RMS, son valores RMS, tanto de voltaje como de corriente, son valores RMS. ¿Ya? Caso contrario es voltaje por corriente conjugada dividido para 2, en el caso de que se trabaje con valores pico. Esto es fasor, esto es fasor y esto es fasor. ¿Ya? Si aplicamos las relaciones de transformación, podemos decir que aplicando la relación de transformación N, el voltaje 2 va a ser igual al voltaje 2 dividido para N. Y aplicando la relación de transformación, la corriente 1 va a ser igual a N multiplicado por el conjugado de la corriente 2.
Dicho en otras palabras, va a ser igual a B2 multiplicado por I2 y se cumple siempre que S1 va a ser igual a C2. Es decir, el transformador ideal mantiene constante la potencia compleja. Mantiene constante la potencia compleja. Eso es lo que hace el transformador ideal. Mantener constante la potencia compleja. Listo. Aquí tenemos otra relación, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿y ahora qué sucede con la impedancia? Con la impedancia sucede lo siguiente. Sabemos que la impedancia de entrada es igual al voltaje 1, este voltaje 1, que es el mismo voltaje que tenemos acá, dividido por la corriente 1. Ya, hasta ahí todo bien. Si relacionamos con el lado secundario y reemplazamos los valores así tal y como lo tenemos aquí, ¿ya? Entonces yo llego a la conclusión de que va a ser igual a 1 sobre n cuadrado voltaje 2 sobre voltaje 1. Esto es fasor, esto es fasor, esto es fasor y esto es fasor. Esto de aquí me lleva a la conclusión de que la impedancia de entrada, esta impedancia de entrada, es igual a la impedancia de la carga, esta impedancia de la carga que tenemos aquí, porque B2 sobre I2 simplemente es Z de carga, B2 sobre I2. B2 dividido para I2 es la Z de carga dividido para N cuadrado. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el lado primario yo puedo observar una impedancia. Sí, yo observo una impedancia, pero esta impedancia de carga está siendo reflejada en el lado primario. Se viene reflejado. ¿Con qué relación? Con la relación 1 sobre n cuadrado. Es decir, viene a estar siendo reflejada con esta relación 1 sobre n cuadrado. Este es un concepto de impedancia reflejada también. ¿De qué? En un transformador ideal, cuando tenemos la impedancia reflejada desde el lado secundario hacia el lado primario. Cuando tenemos esta relación 1, 2 puntos n, entonces viene a ser reflejado como el inverso del número o de la relación elevado al cuadrado. ¿Ya? Este es el concepto de impedancia de entrada, cuando queremos verlo, o si queremos verlo de esa forma. Ese concepto de impedancia reflejada se va a cumplir siempre que tenemos estos transformadores ideales. Fíjense lo que sucede aquí. Lo que puedo tener aquí es un circuito. Tengo una fuente de voltaje por aquí, tengo una fuente de voltaje por acá. Tengo también por aquí un valor de un acoplamiento, un valor de relación de número de espiras llamado N. Tengo relaciones de número de espiras, tengo voltaje 1, tengo voltaje 2. Cada uno de ellos va a tener sus respectivas impedancias. Tenemos de esa forma. Si a esto de aquí quiero considerar el circuito secundario, es decir, este circuito secundario reflejado en el lado primario, entonces voy a tener lo siguiente. Se refleja de la siguiente forma. Tengo aquí la fuente, es decir, conservo la fuente, se conserva el lado primario. Fíjense los nodos. Los nodos aquí, o los puntos en los cuales debo considerar son los puntos A y B. Si quiero considerar el circuito secundario reflejado en el lado del primario, entonces desde los puntos A y B hacia la derecha deben estar reflejados. ¿Qué quiere decir reflejados? Que en cuestiones de impedancias van a cumplirse con las impedancias, que sería Z2 sobre N cuadrado. Y en cuestiones de voltaje también, la relación de voltaje o la fuente de voltaje va a ser igual a la fuente de voltaje dividido para N. Esto es cuando yo reflejo el lado secundario al lado primario. El circuito equivalente es lo que tengo aquí. Se refleja la impedancia, se refleja la fuente del secundario en el primario, pero ¿qué es lo que sucedió con el transformador? No se toma en cuenta ni inductancias, no se toma en cuenta absolutamente nada, sino que esto es el concepto de impedancia reflejada. No se olviden que los valores que tenemos aquí, el valor de B, cuando se va a reflejar, obviamente deberá conservar el signo dependiendo de la ubicación de los puntos. En este caso, como los dos puntos tenemos ubicados en la parte superior y las corrientes ingresan y salen del punto, estamos cumpliendo con esta configuración que tenemos originalmente, con esta configuración de aquí. ¿Ya? Por esa razón, tenemos un valor positivo en el lado de voltaje. ¿Ya? Y por esa razón tenemos un valor positivo aquí, una fuente que también conserva su signo más y menos. ¿Ya? Listo. Eso es cuando quiero reflejar el circuito del secundario en el lado del primario. ¿Qué pasa cuando yo quiero reflejar el circuito primario en el lado del secundario? Los puntos de frontera ahora son C y D. C y D, estos puntos.
Todo lo que se encuentra a la izquierda de C y D va a ser representado por un circuito equivalente para ser reflejado en el lado secundario. Si ustedes se fijan, tenemos aquí las mismas terminales C y terminal D. Terminal C aquí, terminal D acá. Y luego lo que tenemos es lo mismo. Si aquí teníamos una relación 1 sobre n cuadrado, aquí voy a tener una relación n cuadrado por Z1. Y así aquí tenemos voltaje en el secundario sobre n, ahora tenemos n veces que se multiplica por el voltaje en el primario, en S1. Y de esta forma puedo tener estos circuitos. Secundario en el primario o primario en el secundario. Los dos son prácticamente equivalentes. También, no sé, que aprende muy bien, vamos a circuitos equivalentes en los transformador ideal. O se transforma en esto, o se transforma en esto. Y con esto ya podemos realizar todos nuestros cálculos. ¿Ya? ¿Preguntas o inquietudes hasta ahí? Vamos a hacer un pequeño día de hoy. ¿Ya? El ejemplo dice lo siguiente. Me dice, para el circuito de la figura que ustedes tienen allí, se solicita encontrar, primero, la corriente de la fuente I1. La corriente de la fuente I1, es decir, esta corriente de aquí. El voltaje de salida, este voltaje de aquí. Y la potencia suministrada por la fuente. Potencia suministrada por la fuente. ¿Cuánto es la potencia que suministra esta fuente que tenemos aquí? ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este problema, utilizando el concepto de impedancia reflejada. Entonces, primero, vamos a fijarnos qué sucede con las corrientes. Corriente en este sentido, corriente en este sentido, puntos contrarios. Los puntos contrarios ya me indican una cosa. La ubicación contraria de los puntos, independientemente de las corrientes, me indica que voltaje 2 sobre voltaje 1 es igual a menos N2 sobre N1. ¿Ya? Eso es lo que me indica. Eso es lo que me indica. Ahora, por esta relación que tenemos 1 a 2, significa que se trata de un transformador elevador. Obviamente se trata de un transformador elevador porque n es mayor a 1, n es 2. ¿Ya? Listo, se trata de un transformador elevador. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las corrientes? Vamos a ver a cuál de todas las configuraciones corresponde. ¿Ya? Aquí vamos a ver a qué consideraciones de las corrientes. Vamos a ver. Las corrientes tenemos aquí. Tenemos una configuración de corrientes en la cual sucede lo siguiente. Primero, puntos en las direcciones contrarias, puntos en las direcciones contrarias y corriente sale por aquí. Ya, la corriente sale por aquí y la corriente sale por acá. Corresponde exactamente a esta configuración que tenemos aquí. ¿Ya? Como corresponde a esta configuración que tenemos aquí, las corrientes también se modelan con un signo negativo. Y vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Como corresponde a esta configuración, si se fijan, corresponde a esta configuración, entonces vamos a tener lo siguiente. Corriente I2 sobre la corriente I1 va a ser igual a menos la relación N1 dividido para N2. ¿Ya? Tenemos una relación de esa forma. Listo. Entonces, como ya tenemos la relación de corrientes y tenemos la relación de voltajes, lo único que queda es encontrar el circuito equivalente. Vamos a resolverlo. A. Corriente de la fuente I1. Corriente de la fuente I1. Para encontrar la fuente de la corriente I1, vamos a considerar el circuito reflejado. ¿Desde dónde? Desde este punto de aquí y este punto de aquí hacia la derecha, hacia el lado derecho. Entonces vamos a mantener constante el valor de la fuente, que es de 120 voltios con un ángulo de 0 grados. Tenemos aquí un valor de 4. Tenemos aquí un valor de menos J6. Y tengo por aquí la conexión, este punto de aquí. Tenemos terminales A y terminal B. Mi terminal A la tengo por acá. Y la terminal B la voy a tener por acá. Terminal A y terminal B. Listo. Tengo la terminal A y la tengo la terminal B.
Ahora necesito reflejar. ¿Qué cosa? El secundario con respecto al primario. El secundario tengo solamente una impedancia. Lo reflejaré entonces en forma de impedancia. Y no tengo nada más. No tengo fuente aquí en el lado secundario, por lo tanto no se refleja ninguna fuente. Si no se refleja ninguna fuente, es un circuito cerrado. De esta forma. Esto de aquí, utilizando los conceptos de impedancia reflejada, será igual a Z2 sobre N cuadrado. Z2 sobre N cuadrado. Entonces será igual a Z2 sobre N cuadrado. ¿Cuánto es el valor de N? Aquí tenemos 1, 2. Entonces N es igual a 2. ¿Ya? Reflejada sobre el elevado 1 va a ser igual a 20 o a Z2 dividido para N cuadrado. Z2 es igual a 20 dividido para N cuadrado, que N es igual a 2, sería 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a un valor de 5 ohmios. Listo, aquí vamos a tener un valor de 5 ohmios. Es una resistencia con un valor de 5 ohmios. Con esos valores que tengo allí, ya puedo encontrar la impedancia de entrada. Entonces, mi impedancia de entrada va a ser igual a 4 más J6, o menos J6, sería aquí 4 menos J6. Vamos a borrar aquí. Menos. Sería 4 menos J6 más 5. Esa es mi impedancia de entrada. ¿Ya? Por lo tanto, eso será igual a lo siguiente. Va a ser igual a 5 más 4 sería 9 menos J6 ohmios. Esta es mi impedancia de entrada. Listo. Ahora tendríamos la corriente, esta corriente que tendríamos aquí. Esta es la misma corriente I1. La corriente I1 no cambia, es la misma corriente I1. Corriente llamada I1 va a ser igual. Voltaje sobre Z de entrada. El voltaje va a tener un valor de 120 dividido para un valor de 9 menos J6. ¿Ya? Voy a tener que dividir un valor de 120 dividido para 9 menos J6. Eso me va a dar un valor de 9.23 más J 6.15. Estos son amperios. O lo que es lo mismo, si queremos expresar con valores, tendríamos lo siguiente. A 11.09 con un ángulo de 33.69. Estos son amperios. Listo. Tengo ya los valores allí. El valor de I1. Ahora, necesito encontrar el valor del voltaje de la salida B0. Luego la potencia compleja suministrada por la fuente. Pero para hacer eso necesitamos explicar otros conceptos. Por ahora vamos a terminar allí. Nos quedamos en la parte A. Luego en la siguiente clase complementamos con la parte B, con la parte C. Haremos más ejercicios de transformadores ideales. Haremos ejercicios tipo examen de los transformadores o de toda esta parte de acoplamiento de impedancias. Y con eso prácticamente acabaríamos esta segunda parte. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta allí. Si no, terminamos. Damos por terminada la clase. Listo. Entonces, si no hay preguntas o inquietudes, damos por terminada la clase. Eso sería todo y estaríamos en contacto el próximo día, miércoles. Hasta luego, chicos, y que tengan un buen día. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.